Me gustaría que imaginaran una escena. Una señora está durmiendo en su casa de noche y de pronto sueña con una imagen de un Cristo que dice estar enterrado en un lugar y que le pide que lo rescate. La señora, intuyendo que no se trataba de una simple ensoñación, acudió a ese sitio concreto a la mañana siguiente, excavó con sus propias manos y detrás de la tierra extraída apareció el Cristo. Esta historia os puede sonar a vieja leyenda, pero ocurrió hace poco más de un siglo. La señora tiene nombre y apellidos y el Cristo sigue existiendo. Buenas noches y bienvenidos a Límites edición especial. Les habla José Manuel Frías. Bienvenidos. Límites, edición especial con José Manuel Frías. Laila, compañera, buenas noches. Buenas noches. Bueno, no sé a ti, pero a mí estas historias de milagros religiosos sabes que son mi debilidad, y esta en concreto yo creo que se pone en el podium de las mejores porque mientras que otros casos similares son narrados como tradición popular, como viejas leyendas, y por lo tanto no existen testigos directos, no existe el elemento milagroso, aquí tenemos ambas cosas, con lo cual no es leyenda sino que forma parte de la historia. ¿Qué te ha parecido, Laila, el caso cuando has estado documentándote? La verdad que me ha parecido muy interesante y creo que debería de recordarse y que todo el mundo lo lleve en la memoria y recordar a esta mujer y por supuesto el Cristo que está ahí, que podemos verlo. Desde luego, esta historia además llegó a mis manos cuando una chica, Noemí Navarrete, se puso en contacto conmigo a través del Ayuntamiento de Benalmádena para poner en mi conocimiento una historia que le ocurrió a su tatarabuela y que lamentablemente hay gente que no conoce. El caso está, yo creo que en peligro de ir desapareciendo con el paso del tiempo. Y tuve la suerte de visitar con ella los lugares relacionados con este suceso y sobre todo ver con mis propios ojos al Cristo. Noemí Navarrete, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, José Manuel? Bueno, ante todo quiero agradecerte una vez más el esfuerzo que hiciste para contactar conmigo y para intentar que esta historia de alguna manera viera la luz. Y en esta historia tenemos a una protagonista principal, Antonia Santaella Márquez, ya lo decía antes, es tu tatarabuela, pero antes de conocer ese suceso que presuntamente ocurrió en el año 1927, año arriba o año abajo, me gustaría que entráramos un poco a conocer la figura de tu tatarabuela, porque todos aquellos que la conocieron decían que era una mujer muy especial. ¿Es cierto que tenía capacidades de lo que podríamos definir como clarividencia? Pues la verdad es que yo lo sé a través de mi abuela, todo lo que dice mi abuela y sobre todo mi tío, que estuvo también, la verdad que a su lado, y ya también sale en el vídeo mi tío, y bueno, por lo que contaban, o sea, incluso tenía poderes como de visualizar cosas que estaban sucediendo, ¿no? Y a mí lo que más me llamó la atención, sobre todo, es que incluso decía que sanaba a la gente. Bueno, seguramente a lo mejor sería con plantas o con cosas que ella conocía, pero bueno, tampoco tenía acceso a muchos estudios, o sea que ella sabía perfectamente cómo sanar y se sanaba incluso a sí misma. Ella duró pues alrededor de 100 años, dicen que 90 y pico, pero bueno, en aquellos tiempos tampoco se contaba muy bien lo que es la edad de la gente, no se sabía muy bien cómo contar la edad de la gente y bueno, dice mi tío que alrededor de los 100 años tenía esa mujer. O sea que bueno, si era una persona muy especial también, pues acogía a la gente en su casa, pues bueno, por lo que cuentan, una persona muy, muy querida, sobre todo por toda la familia, que estuvo mucho tiempo con ellos y ya te digo que mi tío pues la conoció en primera persona. Si te parece, José Manuel, vamos a rescatar un fragmento de la entrevista que hiciste el verano pasado a Juan Navarrete, el tío de Noemí, donde cuenta algunos casos relacionados con esa capacidad de evidencia de la protagonista de esta historia. Y esta mujer llegó a decirle a un señor que venía a vender pescado aquí de Normandia, dice, mira, decirle a una que ha muerto una allí en los boliches y decirle que tiene que pagar una promesa por la hija, que ha muerto. Ajá. Dice, yo no he visto allí ningún muerto, que haya muerto nadie. Me enteraré cuando llegue. Se enteró y efectivamente había muerto. Había muerto. Esa muchacha. Ella vivía en el campo, cuando aquí se hacía todos los años el paso, que le llaman esto de Cristo. La representación, ¿no? La representación de Cristo. Sí. Entonces le dice la madre, mira, vamos, que vamos a ver la representación. Y mira, yo no tengo ganas.
cuando llega ella, dice, hay que ver que no has venido, que no has querido venir. Dice, no, si yo la he visto ya. ¿Cómo que si tú la has visto? ¿Cómo iba? Porque antes se le llamaba mucho la atención la vestimenta, cómo iba la Magdalena, o cómo iba el capitán o el otro. Entonces le decía, ¿cómo iba la Magdalena? Pues la Magdalena iba de esta forma, de esta. ¿Y cómo iba fulano? Que eran personajes de aquí, del pueblo, no eran actores ni nada de eso. Pues iba así. Otro de los casos que yo me acuerdo es que murió cuando vinieron aquí, que esto ya fue en el año 55 o 56, vendieron la finca esa que tenía y le dice la hija, dice, mira, ha muerto fulano de tal. Y decía, ha venido a despedirse de mí. ¿Cómo que ha venido a despedirse de ti? Pues la hija le hablaba así. Y dice ella, ¿cómo iba vestido? Siempre sale a ver si la coge en algún fallo. Claro, pillar un error. Dice, pues, y esto me acuerdo yo. Dice, iba vestido con un traje gris a rayas. Pues ella, en los años 40, ya predijo, o dice que le dijo, ella lo sabía, que esto cambiaría, que las montañas se convertirían en carretera, que la gente irían de un lado para otro. ¿Cuándo es? Eso nos lo contaba nosotros mismos también, ¿eh? Juan me lo contaba. Decía la gente, porque la gente antes no viajaba, a no ser que fuera al servicio militar. Claro. Bueno, pues ya ella predijo qué es lo que iba a ocurrir ahora. Y él manda narices. Que se llenaría todo de carretera. Que se llenaría de carretera, que la gente viajaría de un lado para otro. Bueno, cuando dice eso... Cuando en aquella época no se dice, conocía bueno, nada. Sí, eso era ciencia ficción, claro. Menos todavía. Esto es ciencia ficción, ¿no? Una preguntita, porque ha comentado al principio José Manuel lo que es la historia, el sueño que tuvo Antonia, tu tatarabuela, pero ¿por qué no nos cuentas un poquito tras ese sueño que tengo entendido que su hijo Manuel estaba trabajando en Melilla y hay una relación con lo que le sucedió a Manuel y este sueño que tuvo Antonia? Sí, él estaba allí trabajando como vendedor ambulante, bueno, pues vendiendo tabaco, aguardiente, azúcar. Bueno, tenía mucha relación con toda la gente de allí y bueno, todos le conocían y bueno, se llevaba muy bien con todos, ¿vale? Pero bueno, un día le dijeron pues que iba a haber una emboscada y bueno, él no se lo creyó del todo porque bueno, decía, ¿cómo voy a tener ningún problema con la gente de aquí si me llevo tan bien, ¿no? Pero bueno, al final pues le cogieron preso, ¿no? Él, bueno, se las vio ahí, pues como que tuvo esos problemas y estuvo allí 4 años preso. Pero bueno, también se las ingenió por su manera de ser, pues de llevarse más o menos bien con alguno, porque allí, bueno, no les permitía ni siquiera orinar, o sea, estaban todos de pie en una habitación, estaban todos, pues fatal, ¿no? Y que comiendo pues todo lo que podían, cigarrones o bueno, toda clase de insectos y así, ¿no? Y bueno, pero más o menos se llevaba bien con alguno de ellos porque le hizo llegar una carta a su madre y le dijo pues que estaba preso y ella pues claro, preocupada, pues rezando todos los días por él y que volviera. Pero bueno, él estaba allí preso y entonces lo que pasó fue que su madre, lo que decía José Manuel, ¿no? Que soñó que había un Cristo enterrado en la cueva de Benalmádena, debajo del muro. Entonces, bueno, pues ella ese sueño lo soñó 3 veces. El Cristo claramente le decía exactamente dónde estaba enterrado, le decía, sácame y saco a tu hijo. Pues si me sacas, saco a tu hijo. Entonces, claro, al soñarlo 3 veces y que dormía con ella, dormía su hija menor y se lo dijo todas las veces que lo había soñado y le dijo a su hija, anda, mamá, esto son ensoñaciones tuyas, esto déjame dormir, no sé qué, pero bueno, ella cogió y la 3ª vez que lo soñó dijo, mira, ya no se lo digo a nadie más, yo voy a verlo con mis propios ojos y se fue para allí, pues cavó con lo que tenía por ahí, se llevó un pequeño pico y bueno, pues para su sorpresa estaba ahí el Cristo. Entonces, bueno, se lo llevó para su casa, pues, bueno, temblorosa, imaginaos sucia, a primera hora del día, la gente por la calle pues preguntándole
esta historia se empezó a correr de boca en boca porque, claro, iba ella pues atónita y pues yo, vamos, cuando a mí me contaba la historia esta mi abuela, digo, ostras, digo, es que alucinante, ¿no? O sea, bueno, que lo sueñes y que esté el Cristo ahí, eso es alucinante. Pero bueno, lo más alucinante fue que al tercer día me dijo mi abuela pues que bueno, vinieron la Guardia Civil, vino a la casa de mi tatarabuela y le dijeron que su hijo estaba en el puerto de Málaga, que había vuelto. Entonces, pues claro, imaginaos pues también la conmoción de todos. O sea, da la impresión de que el Cristo había cumplido aquello que había prometido, ¿no? Si tu tatarabuela lograba sacarlo del lugar en el que estaba, él le devolvería a su hijo. Esta historia, por cierto, se supone que ocurre en 1927. Ahí hay una horquilla, ¿no? Desde los años 20, finales de los años 20, pero al parecer siempre se hablaba del año 1927. Y hay que indicar algo muy importante. Hablabas de 3 sueños seguidos, pero en la misma noche además, o sea que no hablamos de días diferentes. Daba la impresión de que ese Cristo estaba insistiendo mucho para salir de donde estaba, pero ella localiza el lugar porque él le va indicando exactamente dónde está, o ella ya cuando ve esa cueva en sueños la reconoce. Pues eso la verdad que no me queda muy claro, porque sí que no lo recuerdo muy bien. Según lo tengo apuntado, porque es lo que me dijo mi abuela se acordaba perfectamente de la historia. Según lo que tengo apuntado, ella tuvo un pálpito, pero pueden ser las dos cosas. Puede ser que ella en el sueño viera dónde estaba el Cristo, más o menos, pero cuando entró a la cueva ella tuvo un pálpito y supo dónde ir a cavar. Entonces, lo primero que vio fue como un palito que sobresalía y ya empezó a insistir más y ya sacó finalmente al Cristo. Y bueno, la verdad que la historia es alucinante. O sea, yo la he escuchado siempre en mi familia. Es una historia que siempre se ha contado, siempre, desde que yo era pequeña. Pero bueno, cuando eres pequeña pues tampoco le das mucha importancia. Yo no he sido religiosa, o sea, jamás. O sea, yo, bueno, sí que hice la comunión como casi todo el mundo y bueno, pero yo no he ido nunca a misa ni soy devota de estas cosas. O sea, yo he empezado a ser creyente a partir del Camino de Santiago, que es cuando empecé, bueno, tengo una serie de revelaciones yo misma, en primera persona, y bueno, y a partir de ahí me empecé a interesar un poquito más por todo lo que tiene relación con esto, ¿no? Y bueno, le volví a decir a mi abuela, que hacía muchos años que no me explicaba la historia, que me la volviera a explicar. Y mi abuela sí que quería que no sé, que se recordara esta historia de alguna manera y que la gente del pueblo, claro, los que son más mayores sí que lo saben, porque claro, evidentemente estaban, ¿no? O bueno, son hijos de los que estaban. Pero claro, esta historia está perdiendo, porque no... Bueno, ya lo viste, que cuando fuimos a casa de Ana, que es la que tiene el Cristo ahora mismo, decía que antes iba mucha gente a verlo, pero ahora últimamente ya casi nadie va, porque no lo saben. O sea, básicamente porque no lo saben, porque yo amigos míos que se lo he explicado, incluso amigos de Barcelona, yo vivo en Barcelona, pues es que quieren ir a ver el Cristo, Noemí. O sea, fueron a mi boda, que yo me casé allí, y Noemí, pero podemos ir a ver el Cristo. Y amigos que no son tampoco ni gente religiosa ni nada. Así que bueno, es una historia increíble, la verdad. Y bueno, sobre todo que sea recordada. Eso sí que es lo que nos gustaría a la familia. Claro, Noemí, eso es que es importante, que no se pierda la historia. Y bueno, yo quería preguntarte también, aquella petición que se hizo al ayuntamiento, se hicieron un par de peticiones, ¿cómo fue la cosa? Cuéntanos un poquito. Pues de momento no sabemos nada, porque yo la historia la escribí en 2013, tal y como tenéis bueno, lo que pasa que, bueno, cosas de la vida, ¿no? Yo la escribí, se la di a mi tío con la voluntad de que ellos la gestionaran, ¿no? Porque yo tampoco vivía allí, tampoco podía ir al ayuntamiento, y él decía que tenía algún conocido que podía entregar la historia, pero esto se perdió, se quedó ahí en el olvido, ¿no? Y yo hacía 2 propuestas. Hacía una propuesta de hacer como en Mijas, ¿no? Que también hay una historia muy bonita con la Virgen. Pues una pequeña capilla ahí o algo, no sé, para recordar esta historia con el Cristo allí, pero bueno, si no es con el Cristo, porque evidentemente en la familia pues hay mucho apego, ¿no? Al Cristo y
Y bueno, yo tampoco me gustaría, Ana le gusta tenerlo ahí al Cristo y el Cristo lo quieren heredar también familiares míos, yo ahí no me meto. Pero sí que la otra posibilidad sería pues hacer una placa explicativa allí, algo que explicara también la historia simplemente sin el Cristo puesto, con una placa, ya está. Entonces, ¿cómo está eso en el ayuntamiento? Yo esta historia la entregué en verano, cuando me puse en contacto con José Manuel, el verano pasado. Entonces, la historia la saben las del ayuntamiento. Bueno, todas me recibieron súper bien, toda la gente del ayuntamiento muy, pues, bueno, pues muy agradecidas porque hubiera ido a contar la historia y todo, porque son historias del pueblo, ¿no? Que jolín, pues que si hay testigos vivos de que existió esa mujer, bueno, que es de mi familia, ¿no? Y así que esto pasó, pues que claro, que esto se tendría que recordar. Y me dijeron que se pondría en el libro de Semana Santa y todo. Yo no sé cómo está la cosa, la verdad es que no he tenido, no lo sé cómo está la cosa ahora mismo de las dos propuestas que yo hice, pero bueno, esperemos que todo salga bien y que, bueno, ahora como está todo parado, tampoco yo creo que esté moviendo nada. Yo he podido visitar la cueva contigo, Noemí, por fuera, eso sí, porque está el lugar vallado, pero para aquellos que quisieran visitar ese enclave o para gente del pueblo que no conozca esta historia, que se sorprenda ahora al conocerla y quiera ir a ese lugar concreto, ¿cómo se podría describir la ubicación? O sea, ¿es fácil de encontrar? Pues es muy fácil, es muy fácil. La gente del pueblo sabe dónde está. Es un sitio que iluminan por la noche, incluso con luces de colores. Ponen luz verde, azul y lila y así. Está justo debajo de la iglesia. O sea, si se puede acceder, pues está al lado de donde está el acceso al ascensor, por la parte de abajo, hay un caminito que sube, que es por donde fuimos nosotros. Pero bueno, si subes al muro, a la parte de arriba donde está la iglesia, pues también hay un caminito con el que puedes acceder a pie hasta allí, bajando unas escaleritas y nada, llegas ahí. Ahora mismo está vallado. Pero bueno, ahora es pues un cagadero de palomas porque allí pues se meten toda clase de bichos, ¿eh? Y bueno, claro, o sea, bueno, bonita no es que esté por dentro no, o sea, a ver, lo que es el lugar está muy bien, está todo muy acondicionado. Para llegar ahí hicieron pues toda una especie pues de plan, ¿no? Está muy bien, todo el acceso está muy bien, pero lo que es la cueva no, está aún por arreglar. Y tú que has podido ver al Cristo muchas veces, tenerlo cerca, ¿cómo podrías describirlo? Porque no se ha restaurado, o sea, se ha querido dejar tal y como estaba, que es lo importante, ¿no? Conservar un poquito esa memoria del suceso, vamos a decir, milagroso, tal y como se encontró el Cristo. Pero ¿cómo es físicamente? Es un Cristo, creo que de cerámica, si no me equivoco. Pues sí, a mí me la describieron como un Cristo de cerámica, tampoco lo he tocado, para ver exactamente qué tipo de material es. Pero bueno, es pequeño y a mí me sorprendió que me lo imaginaba como más grande, ¿no? O sea, yo solamente lo había visto por foto, y cuando fui a verlo en persona la primera vez, digo, ostras, qué pequeñito, ¿no? Es así. Pues, ¿cómo lo describiría? A ver, no tiene ni brazos ni piernas, o sea, está como cortada, los brazos y las piernas, y bueno, tiene así como un aspecto como austero, pero bueno, sí, no sé cómo deciros. No sé, a mí me causó impresión. No sé si algún especialista ha podido ver el Cristo para darle un origen. Quiero decir, ese Cristo evidentemente no apareció de la nada, se supone que sería de algún convento antiguo, de alguna iglesia. No sé si hay algún dato en ese sentido. Pues no, la verdad es que no, porque ese Cristo fue desde la casa donde vivía mi abuela a la casa donde está ahora. Solamente ha estado en esos dos sitios. O sea que nadie lo ha estudiado de momento en profundidad, ningún especialista en arte que pudiera dar algún tipo de pista, ¿no? No sabemos de dónde ha salido. Oye, ¿tú has tenido alguna vez la impresión, Noemí, de que el Cristo, que parece que quería salir del sitio en el que estaba enterrado, elige a tu tatarabuela precisamente por el hecho de que fuera una mujer diferente? Porque ya lo hemos visto, una mujer que sin tener conocimientos, sin tener estudios, resulta que conocía el ámbito de las plantas, del uso de las plantas, el ámbito medicinal, me refiero, de una manera increíble, que era capaz de vaticinar acontecimientos, de ver cosas que estaban ocurriendo en otros lugares, una mujer muy caritativa también. ¿Tú crees que eso tuvo algo que ver? O sea, que era una mujer tan especial que por eso se convierte en custodia de ese Cristo, que el Cristo la elige.
Yo creo que es que hay personas que están como más preparadas para recibir este tipo de avisos por parte de la divinidad, ¿no? No sé, o para recibir este tipo de acontecimientos como especiales. Yo, por ejemplo, si me llega a pasar, o sea, a lo mejor me daría como miedo, o no sé, pero yo creo que hay personas carismáticas, ¿no? Que no tienen este tipo de miedo y les llegan como más avisos de este tipo, ¿no? Es como, pues eso, el que está preparado o no está preparado, espiritualmente hablando, creo. Entonces, esta mujer que tiene, aparte de todos estos poderes, ¿no? Bueno, o que tuvo este poder de visualizar esto a través de sueños, pues claro que ha tenido más cosas. Bueno, es lo que yo pienso, ¿no? Que hay este tipo de gente que es capaz de, no sé, de afrontar todo esto desde la tranquilidad, desde la paz, desde todo, ¿no? De decir, bueno, lo que me venga o lo que yo pueda sentir, pues aquello lo voy a poder dar o bueno, no sé cómo explicarlo, pero sí que yo pienso que hay personas que son más capaces de tener este tipo de poder, o bueno, que están más preparadas, no sé. Noemí, hablando bueno, en este caso de Antonia, ella también era una persona muy buena, que has dicho antes que acogía a gente sin techo en su casa era muy pequeña, y que su marido le avisaba de que algún día a lo mejor podían tener un susto, y fue al revés, ¿no? Que les pasaron muchísimas cosas bonitas. Sí, es así, sí. O sea, le decía, ¿no? Claro, ella cogía a todo el mundo que venía, que a lo mejor le faltaba un trozo de pan o que le faltaba, yo qué sé, un sitio donde resguardarse a la noche. Y bueno, pues nada, les decía, venga, va, entrad a casa, y ahí les tenía, ¿no? Pero claro, sin el peligro de decir, bueno, pues le pueden robar o le pueden hacer algo o lo que fuera. Pues ella no tenía esa precaución. O sea, sí que es verdad. O sea, su marido le decía, algún día te va a pasar algo, ya verás, pero no, jamás le pasó nada, y al revés, todo el mundo, vamos, la conocía en el pueblo, era muy, muy buena. Y bueno, a mí una cosa que me llamó la atención es que posiblemente a lo mejor tenía problemas de hipertensión, porque en mi familia, bueno, somos todos hipertensos. Se tomaba unas hierbitas, y les llamaba las hierbitas de la sangre, que se teñían como de rojo. Y bueno, le decía a mi tío y a mucha gente, les decía, bueno, a todos los niños, que le fueran a buscar, venme a buscar las hierbitas de la sangre. Y se iban ahí, luego les llevaban ahí, se hacía infusiones con eso, y bueno, ahí no sé, se curaba como de todo ella misma, ¿no? Y bueno. Decías antes, Noemí, que la historia, y decías además con mucha razón, ¿no? Está un poco como condenada a olvidarse si no se intenta conservar de alguna manera, porque es posible que sobre todo la gente joven hoy día en Benalmádena no sepa cuál es este Cristo ni la historia que tiene detrás, pero en su momento sí fue bastante conocido, ¿no? Se hablaba de que la gente visitaba en tropel la vivienda de tu tatarabuela, le llevaban aceite para la lamparilla que pusieron al Cristo, y no sé si por aquel entonces se dieron milagros, aunque sean los pequeños milagros del día a día, o sea, gente que fuera a pedirle favores al Cristo y que esos favores de alguna forma se cumplieran. ¿Tú recuerdas alguna historia que haya llegado a ti? Pues yo no conozco ninguna historia en concreto, pero sí que mi abuela me decía que hubo muchos milagros incluso antes de que llegara el tío de mi abuelo, antes de que llegara Manuel. O sea, antes de cumplir el tercer día claro, la gente del pueblo simplemente, ella sueña 3 veces con el Cristo y lo encuentra en la cueva. Pues durante los días estos que estuvo, que Manuel aún no había vuelto, pues la gente del pueblo, que ya lo sabía la historia, porque esto se empezó a correr de boca en boca, en nada ya lo sabía todo el pueblo, pues le iban a ver, ¿vale? Y le ponían velas, le ponían de todo, y ya hizo milagros ahí. O sea, antes de que llegara Manuel, ya me dijo mi abuela, y no me contó ninguno en concreto, pero sí que me dijo que había hecho milagros. No sé si me he podido confundir con otra historia, pero me da la impresión de que he leído en algún sitio algo con relación a una prima, no sé si una prima tuya y un hueso. Sí. Pero esto fue después, porque mi prima tiene 2 años más que yo.
Bueno, sí, mi prima María del Mar hizo un milagro, o sea, le hizo un milagro el Cristo este, pero esto fue ya mi abuela pidiendo al Cristo, pues, que se hiciera el milagro, porque mi prima, bueno, pues desgraciadamente se quedó sin tibia, ¿vale? Pero sin tibia, vamos, que no le quedó nada de la tibia en la pierna, o sea, le quitaron todo el hueso, porque tuvo un problema y se lo tuvieron que quitar. Y entonces, bueno, mi abuela rezando y rezó al Cristo de la cueva, ¿no? Y bueno, pues a sorpresa de todos, la niña era pequeña, pero bueno, para que se le regenere un hueso entero, los médicos dijeron que había sido un milagro, que eso era imposible, que se pudiera volver a regenerar. Pues se le regeneró en la tibia por completo. Y bueno, pues ahí está, mi prima camina normalmente, o sea, sí que tiene una cicatriz, pero bueno, es una pequeña cicatriz de unos 10 centímetros aproximadamente, de que fue la operación que le hicieron para extraerle la tibia, y es que se le regeneró por dentro entera, sola. ¿Y tú sabes si de eso conserva documentación? Porque estamos hablando de algo que no es desde luego muy, muy normal, un hueso que crece, ¿no? O sea, no sé si hay algún tipo de documento. Hombre, digo yo que mi tía sí que lo conservará, los documentos del médico, seguro. Seguro. Hablábamos antes, Noemí, del ayuntamiento, de un poco lo que puede hacer el ayuntamiento y el pueblo por recuperar esta historia, pero ¿qué ocurriría si el ayuntamiento, voy a ponerme yo en el lugar de, por ejemplo, del alcalde? Yo soy el alcalde de Benalmádena, decido echar una mano en esta historia para que se recupere, pero si lo que yo quiero como alcalde es que el caso se haga conocido y que sirva para atraer al turismo, no solamente voy a querer poner un cartel en la cueva, yo voy a querer poner una pequeña capillita y quiero que el Cristo esté allí. O sea, yo casi que lo pondría como, a lo mejor como condición, si fuera una autoridad de Benalmádena. ¿Tú crees que la familia accedería a que el Cristo estuviera no en la casa en la que se encuentra hoy día, sino dentro de una capilla, o sería imposible? Yo creo que sería muy difícil. Yo se lo he comentado a los familiares míos, pues que tienen el Cristo, y las dos posibilidades, les he dicho, bueno, yo no tengo, o sea, no quiero ganar nada con todo esto. Yo sobre todo que voy de manera súper humilde. A mí la verdad es que lo que me gustaría es que la historia no se perdiera, simplemente eso, o sea, lo he dejado bien claro, pero claro, el Cristo está allí, pues ya lo viste tú, lo tiene mi tía Ana y claro, o sea, lo lleva teniendo ahí en su habitación toda la vida y claro, ellos no lo quieren dejar ir a ningún sitio. ¿Yo qué opino? Pues mi opinión es que, bueno, pues igual que la Virgen de Mijas está en su capilla, pues yo creo que lo mejor sería que el Cristo estuviera ahí, pero os lo digo desde mi, vamos, que no quiero tampoco ni que le quiten el Cristo ni nada, o sea, desde la mayor prudencia y todo posible. Yo creo que hoy día no quiere mi familia que se lo lleven de casa, o sea, así os lo digo, pero bueno, así están las cosas, no sé, ya veremos. Y Noemí, en el caso de que estás diciendo que la familia no quisiera que el Cristo estuviera en una capilla, digamos, ¿podría sin problemas, sin recuperar la historia, visitar al Cristo? Eso sí que me han dicho que no hay ningún problema. O sea, a mí Ana me ha dicho que sí que está de acuerdo conmigo con que la historia no se pierda y que cualquier persona puede venir a ver el Cristo a su casa, que ella no tiene ningún problema en enseñar el Cristo. De hecho, bueno, yo he ido todas las veces que he querido, he ido con amigos, he ido con José Manuel cuando fuimos y no, la verdad que es una persona muy amable y siempre te atiende súper bien. Vamos, que no hay ningún problema. Ahora, que se lo lleven de su casa, eso va a ser más complicado.
Pero fíjate, Noemí, también lo que dice Laila es el reverso de la moneda, porque imagínate que se pone ahora un cartel en la cueva, empiezan a llegar en julio y en agosto turistas a saco a Benalmádena y quieren visitar el Cristo, y ahora se encuentra Ana con colas todos los días en la puerta. Sé que es muy duro, porque hay gente que ha vivido situaciones similares y lo vemos en las caras de Belmez y en otros enclaves, y no es fácil el dejar tu puerta abierta cada 2x3. O sea que en cierto modo sería también un inconveniente gordo si el caso se hiciera muy conocido, ¿no? Yo pienso eso, yo creo que, a ver, ella, pues, claro, evidentemente no quiere que el Cristo se vaya de su casa, por lo que sea, ¿no? Pero bueno, al final vive en el mismo pueblo. Quiero decir que si ella quiere ir a verlo, puede ir a verlo las veces que quiera. También el Cristo está en su corazón, pienso yo, que no sé, que le puede rezar igualmente, no hace falta que le vea físicamente. Es mi opinión, pero bueno, claro, ahí, y sí que tienes razón, que si empiezan a venirle avalanchas de gente, yo no creo que piense eso. Claro, a lo mejor piensa, bueno, si la gente del pueblo pues conoce la historia, no sé hasta qué punto ella se piensa que va a venir tanta gente a conocer la historia. Sí, pero puede ocurrir perfectamente. Yo he conocido historias similares en otros lugares y sobre todo en el momento en el que surge un poco el boom, que se da a conocer, la verdad es que llegan avalancha y a veces no siempre es compatible, ¿no? El tener tus puertas abiertas y querer tener esa figura que claro, es muy querida en la familia, porque además es una especie de acta notariada de un milagro que ocurrió hace 100 y pico años, pero entiendo que si realmente se quiere dar a conocer esta historia del Cristo de verdad, tendría que estar como todos en una capillita, ¿no? Pero bueno, eso es decisión evidentemente de tu familia. Y una última cuestión, Noemí, ¿le habéis puesto nombre al Cristo? Tú sabes que todos tienen un nombre determinado, que incluso pueden llegar a tener el nombre o el apellido de la familia que lo encuentra. No sé si en este caso habéis pensado en, no sé, ponerle el Cristo de Santa Ella o alguna otra cosa parecida. Pues la verdad es que no. Pues mira, ya te he dado una idea. Ahora sí, la verdad que me has dado una idea, no lo sé. Pues no se me había ocurrido. El Cristo de Benalmádena. También, yo creo que es más del pueblo, ¿no? No sé. El Cristo hizo milagros a la gente del pueblo, no solamente le hizo el milagro. Bueno, el milagro fue a mi tatarabuela, evidentemente. El milagro en mayúsculas, pero hizo milagros a toda la gente del pueblo. Entonces, bueno, el Cristo de Benalmádena, ¿por qué no? O sea, siempre se conocen historias de vírgenes y bueno, esta es de las... Bueno, no sé, yo es que tampoco conozco muchas historias, pero yo creo que es de las pocas de Cristos que yo, no sé, es curioso, ¿no? Siempre, pues eso, son apariciones de vírgenes y, bueno, cosas que tienen que ver con la Virgen, ¿no? Pero bueno, en esta historia el protagonista es un Cristo. Efectivamente, pues ahí dejamos esa historia, este Cristo, vamos a ponerle el nombre de Cristo de Benalmádena. Ojalá sí. que el ayuntamiento se comprometa, ¿no? a dar a conocer este caso, que pueda haber algún tipo de acuerdo para que la gente pueda visitar el Cristo, ya sea en la capilla, ya sea en la vivienda, pero que el caso no se pierda, porque historias de vírgenes y de Cristos hay muchas, pero que exista el elemento originario, muy poquitas, ¿no? Con lo cual es importante que esto se conserve. Así que ojalá que la cosa salga bien, que se dé a conocer, que no se pierda y sobre todo darte las gracias a ti, por un lado, por querer conservar esta historia, por mantener viva esa tradición popular que deja de ser tradición desde el momento en el que el Cristo existe, y agradecerte por supuesto que hayas estado una vez más a mi lado contando este caso y dándolo a conocer a muchísima gente. Así que muchísimas gracias y te envío desde aquí un fuerte abrazo, Noemí. Muchas gracias a ti, ¿eh? Siempre es un placer. La verdad es que me gustó mucho hacer la entrevista contigo allí en Benalmádena. Nos sentimos muy a gusto. Mi tío seguro que te puede contar más cosas que yo, sobre todo de cómo era mi tatarabuela, porque yo no la conocí y entonces se me quedan los recuerdos como más borrosos. Pero bueno, si queréis saber alguna historia más, eso, podéis contactar con mi tío y bueno, para cuando quieras. O sea, aquí nos tienes y bueno, hacer la ruta también contigo por ahí por Benalmádena, ¿eh? Claro que sí. Pues muchas gracias. Buenas noches, Noemí. Buenas noches a los dos. Bueno, Laila, ¿qué te ha parecido la historia ahora cuando ya has conocido todos los detalles? Porque fíjate que yo la conocía sobradamente, he leído mucho, ya he estado con Noemí en otras ocasiones hablando y visitando el sitio, pero cuanto más la escucho, como que más me apasiona. No sé si a ti te ocurre lo mismo.
La verdad que es bonita, es intrigante y yo pienso que realmente se debería de recopilar toda la información hablando desde las fechas, los milagros, todos los documentos que se puedan recopilar, que debería de buscarse un historiador o alguien que compruebe ese Cristo, pues de la fecha que puede ser, e intentar recopilar esa historia independientemente de que el ayuntamiento, esperemos que algún día sea así, ponga esta capilla o no y que la familia decida, debería de levantar esta historia para que quede en la memoria porque es muy bonita. Efectivamente, que esa historia quede por escrita y que no se pierda. Bueno, Laila, dentro de unos días nos vemos de nuevo. Un fuerte abrazo. Gracias, José Manuel. Buenas noches. Y nos vemos próximamente en una nueva cita de Límites, edición especial. Un fuerte abrazo a todos. Límites, edición especial con José Manuel Frías.